Bueno, en este video práctico vamos a ver, digamos, el principio de funcionamiento básico, digamos, de un dimmer de una sola constante de tiempo. Ven que acá dice dimmer con circuito RC de un tau. ¿Por qué se llama de un tau? Porque acá simplemente tenemos una constante de tiempo que está determinada por esta resistencia, podríamos ponerle R1, el potenciómetro P1 y este condensador que le podríamos llamar, por ejemplo, C1. Este circuito que está acá, lo que hace es cargar justamente este condensador a través de estas dos resistencias, y cuando la tensión de este condensador excede, digamos, los 32 volts, 33 aproximadamente, porque se necesitan 32 volts para disparar el DIAC y aproximadamente 1 volt para disparar, digamos, la compuerta del TRIAC. Cuando la tensión llega aproximadamente a 33 volts acá, justamente el DIAC se dispara y el condensador se descarga violentamente relativamente, quiero decir, a través de esta resistencia hacia la compuerta, digamos, del TRIAC. Ahí el TRIAC se dispara y, por supuesto, enciende. En este caso, si hubiera una lámpara, la enciende y listo. Acá hay algunos componentes que vamos a aclarar que después en el circuito práctico no los vamos a usar. Una que es este condensador que está acá de 0.1 microfaradio, y otra es esta inductancia L1. ¿Cuáles son las funciones, digamos, de esos condensadores? Bueno, tienen dos por lo menos, ¿no? La principal, por ejemplo, la inductancia L1, que esta normalmente se construye con algún núcleo de ferrita de pequeño tamaño y unas pocas espiras de vanada sobre él. El objetivo, digamos, de esta inductancia L1 es reducir la velocidad de crecimiento de la corriente, digamos, en el TRIAC, ¿tá? O sea, en una palabra, digamos, la velocidad de crecimiento de la corriente, delta I sobre delta T, sobre delta T, sobre el TRIAC, tiene que ser reducida, porque si es muy rápida esa velocidad de crecimiento, el TRIAC puede fallar, o sea, se puede llegar a romper. Y este condensador, digamos, hace un efecto similar, pero con la tensión. O sea, en una palabra, este condensador hace que la velocidad de crecimiento de la tensión delta B sobre delta T sobre el TRIAC también se reduzca. Porque en caso de ser muy rápida, digamos, ese crecimiento de la tensión sobre el TRIAC, el riesgo mayor en ese caso no es tanto de que se rompa, pero sí de que se genere un falso disparo, incluso sin haber corriente en la compuerta. O sea, en una palabra, si la corriente IG de compuerta fuera cero, y aún así la velocidad de crecimiento de la tensión en este punto fuera muy alta, el TRIAC puede llegar a dispararse solo sin necesidad, digamos, de un pulso en la compuerta, lo cual no es el funcionamiento, digamos, correcto, digamos, de un TRIAC. Por el otro lado, también ayuda, digamos, a proteger el TRIAC. Después, otras funciones auxiliares que tienen, bueno, este condensador, por ejemplo, protege frente a la aparición justamente de pulsos, ¿tá?, rápidos de tensión, digamos, que podrían ser ruidos de línea, ruidos de conmutación de máquinas, o sea, ruidos de encendido y apagado de máquinas, etcétera, etcétera. Y este condensador justamente los suprime, ¿tá?, los anula, y hace que el TRIAC quede protegido de que no se rompa, porque este pico puede exceder un cierto valor, digamos, de tensión superior a lo que soporta el TRIAC entre los terminales principales del mismo, o sea, T1 y T2. Entonces, justamente, este condensador protege el TRIAC absorbiendo, digamos, esos pequeños pulsos y rápidos, y lo protege de una posible ruptura por exceso de tensión. O sea, si acá un pulso tuviera tal magnitud de que fuera superior al voltaje que soporta el TRIAC entre los terminales T1 y T2, se podría llegar a romper. Por lo tanto, este condensador lo que hace justamente es eso, es, digamos, suprimir, digamos, esos pulsos transitorios, protegiendo el TRIAC. Así que ahí vemos que el condensador, por ejemplo, tiene esas dos grandes funciones: proteger de pulsos que pudieran exceder la tensión de ruptura del TRIAC, y también reducir la velocidad de crecimiento de la tensión dB sobre dt, de manera tal de que el TRIAC no se dispare sin un pulso correspondiente a la compuerta. Repasando, la bobina L1, ahí la protección es así: lo que se evita es un crecimiento mayor de lo que tolera el TRIAC de la corriente, digamos, con respecto a la tensión. Para pequeñas aplicaciones, como por ejemplo dimmer controlando lámparas y todo ese tipo de cosas, a veces estos componentes no se utilizan. Eso va a depender incluso hasta de los costos que uno pretenda en el circuito y todo lo demás, porque claro, esto frente a un dimmer para una fabricación comercial, digamos, lo encarece un poco. Otra función que cumplen, digamos, estos elementos es que un poco la conmutación, digamos, del TRIAC, que eso genera un ruido, ¿tá?, así como esto
es sensible a pulsos que puedan venir desde afuera, la propia conmutación, digamos, del TRIAC, eso también genera ruidos que van a ser, digamos, emitidos hacia el exterior, lo cual pudiera provocar, por ejemplo, interferencias, por ejemplo, en equipos de radio, AM, por ejemplo, equipos de televisión, digamos, etcétera. Entonces, digamos, esto actúa como una especie de filtro, digamos, de radiofrecuencia que ayuda a eliminar esa posible interferencia generada también por la conmutación de TRIAC. Como ven, son componentes estratégicos que tienen, digamos, una gran utilidad. Nosotros ahora vamos a hacer, digamos, un pequeño práctico, ¿tá? Con este circuito dimmer, que en concreto este circuito dimmer es sencillo, vamos a utilizar solamente esta parte, acá, y vamos a omitir, digamos, estos dos componentes porque no hacen nada especial, digamos, en lo que queremos mostrar ahora. Nosotros vamos a utilizar esto con una lámpara incluso de muy poca potencia, una lámpara incandescente de muy poca potencia, por lo cual no hay riesgos de que se genere ninguno de los problemas que acabamos, digamos, de mencionar, salvo algún pequeño ruido que pudiera afectar, digamos, una radio AM. Acá tenemos este DIAC, que es típicamente un DB3, ¿tá? Este DIAC es de 32 volts. Acá se pone una pequeña resistencia en la compuerta del TRIAC para limitar un poco la corriente en la compuerta. En el momento de que el condensador se descarga a través del DIAC, esta resistencia disminuye la corriente de pico sobre la compuerta, evitando que pudiera dañarse justamente el circuito de compuerta del TRIAC. O sea, esa juntura, por decir así, entre compuerta y el terminal T1 pudiera llegar a dañarse en caso que no esté esta resistencia. Acá pusimos un potenciómetro de unos 470K aproximadamente y una resistencia de unos 10K, creo que fue, justamente en serie con ella. Esta resistencia se pone obviamente para que cuando el potenciómetro está en su valor mínimo, tiene que haber un mínimo de resistencia sobre el circuito, porque si no, quedaría toda la tensión de la línea aplicada sobre el condensador, incluso hasta lo podría llegar a romper y podría destruir todo el circuito por completo. Un detalle interesante es que en este circuito de una sola constante de tiempo, digamos, este condensador no tiene por qué soportar más de 50 volts, por decir así. En realidad van a ser 33 volts. Con que aguantara 40 volts sería suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Siempre igual los condensadores se ponen un poco más. Acá, por ejemplo, un condensador de 0.1 por 100 volts, para este caso está perfecto, porque tiene un buen margen por encima de la tensión nominal de trabajo y, y sabemos que la tensión sobre él nunca va a exceder los 33 volts aproximadamente, porque si excede la tensión de 33 volts justamente se dispara el DIAC y lo descarga, entonces nunca va a exceder ese valor. Así que con un condensador de 0.1 por 100 volts está perfecto para el funcionamiento normal de esto. Acá yo ya tengo armado el circuito, no vamos a perder tiempo armándolo porque no tiene mucho sentido. O sea, perder minutos viendo cómo se suelda en las distintas partes. Digo, no critico a quienes lo hacen en absoluto, cada uno trabaja a su manera, pero me parece que para este video particular no tiene demasiado sentido. Acá lo que sí creo que es interesante es observar esto. Yo acá utilicé esta lámpara que ya la tenía armada como lámpara serie, justamente, digamos, para el circuito. Lo que sí podemos hacer es un rápido seguimiento, por decir así, digamos, del circuito de esta manera, ¿no? Acá la RL viene siendo esta lámpara, justamente, la RL viene siendo esta lámpara, y por lo tanto me voy a asegurar que esto se vea bastante bien, ahí está. La RL sería esta lámpara incandescente y vamos a seguir un poco el circuito. Acá viene uno de los polos de la tensión de la línea, ya luego de pasar por la lámpara, ¿tá? Y eso por un lado viene con este cable azul a el potenciómetro. Acá están invertidos en orden, digamos, el potenciómetro con respecto a la resistencia R1. La resistencia R1 es de 12K, es esta que está acá. Acá está primero puesto el potenciómetro y después la resistencia. En el circuito está primero la resistencia y después el potenciómetro. Eso no afecta en nada porque los dos componentes están en serie. No tiene nada que ver cuál está primero y cuál está después. A mí me quedó más fácil en ese momento hacerlo así, soldarlo primero al potenciómetro y después el potenciómetro pasa a la resistencia de 12K. Entonces, por un lado, después de la lámpara, llegamos al potenciómetro, ¿tá? Del potenciómetro baja la resistencia, digamos, R1, ¿tá? Que sería esta que está acá, y de ahí llega a la patita del condensador, que es este que está acá, y el otro terminal, digamos, del DIAC. Por el otro lado, también después de la lámpara, viene directamente un cable a el terminal, digamos, que está acá, que vendría siendo T2, acá lo marca como A2, digamos, en el TRIAC, es lo mismo, ¿no? Llega directamente a ese terminal, digamos, T2 de TRIAC. Este viene siendo el T1 y este que está acá viene siendo el T2.
Después, en lo que respecta, digamos, a esta parte del circuito, decíamos que después del potenciómetro viene la resistencia de 1K, llegamos al condensador, de la unión del condensador con la resistencia viene el DIAC de B3, y de ahí esta resistencia de 100 ohms que va directamente a la compuerta, digamos, del TRIAC. ¿Tá? Y después, por último, del terminal A1 se une con la parte de abajo del condensador y de ahí sale al otro polo de la línea. Ahí hicimos un rápido seguimiento entonces de las conexiones, digamos, de este circuito. Yo ahora lo voy a conectar a la corriente y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Acá, como vemos, la lámpara está apagada, digamos, en este momento, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a girar el potenciómetro, digamos, para que se encienda. En este caso, les confieso, este circuito funciona mejor, mucho mejor de lo que yo esperaba. Este tipo de dimmer tiene un pequeño problema, que es que durante el proceso de encendido, o sea, cuando la lámpara está apagada y nosotros giramos el potenciómetro, reduciendo la resistencia como para que se encienda la lámpara, lo que ocurre es que la lámpara queda apagada y de golpe se enciende con un determinado nivel mínimo de brillo. Acá en este caso, casi que no se nota eso, es muy poquitito, ¿ven? Arranca casi, ¿ven? Desde cero completamente. Ahí vamos girando el potenciómetro y va aumentando cada vez más, se va reduciendo la resistencia del potenciómetro hasta que la lámpara queda incandescente por completo. En otros casos, eso va a depender mucho del TRIAC también. En otros casos, justamente, uno de los problemas que tiene el circuito de una sola fase es ese justamente, que uno empieza a avanzar, digamos, el potenciómetro, lo va reduciendo la resistencia y de golpe arranca con un nivel de brillo mínimo, digamos, en el filamento, digamos, de la lámpara. Eso se soluciona, como vamos a ver después, cuando ocurre, con un dimmer de 2 fases, que después lo vamos a hacer, digamos, en otro video. Pero igual, de todas maneras, es interesante ver cómo acá tenemos una muy buena regulación de la intensidad de la lámpara. El comportamiento casualmente, digamos, de este dimmer es extraordinario, porque realmente parece un dimmer, digamos, de 2 fases cuando en realidad es de una sola. O sea, la regulación que se obtiene es muy buena, de muy buena calidad, y arranca prácticamente de un nivel 0, digamos, de brillo en la lámpara incandescente, como se puede ver. Así que, por lo tanto, este circuito se podría utilizar perfectamente bien para controles de lámparas incandescentes. Se puede utilizar, por ejemplo, se podría utilizar también como control de temperatura, por ejemplo, para un soldador en nuestra mesa de trabajo. O sea, distintas aplicaciones, sobre todo donde haya resistencias, cargas resistivas. Ahí andaría muy, pero muy bien, y es un circuito muy barato, digamos, de hacer. Para obtener mejor calidad y más seguridad, sobre todo, hay que incluir estos componentes L1 y C1, que yo no los puse acá, para no enredar más el circuito, porque el objetivo era mostrar, digamos, el funcionamiento del mismo. De todas maneras, ya sabemos, ustedes pueden ver el video las veces que quieran, ya lo dijimos bien explicado, de la utilidad que tiene este condensador y esta inductancia, digamos, en el circuito, y que no solamente son útiles para reducir pulsos, digamos, de ruido, sino que son necesarias a veces para proteger justamente el TRIAC y evitar que el mismo se rompa. En la selección del TRIAC hay que tener en cuenta, digamos, la carga que se va a conectar a él, ¿tá? Incluso tener en cuenta que, por ejemplo, cuando son lámparas, por ejemplo, incandescentes, la resistencia en frío de la lámpara es mucho más baja que la resistencia en caliente, y por lo tanto, eso genera una corriente mayor, digamos, sobre el TRIAC, y por lo tanto, en base a eso hay que seleccionar muy bien la corriente, digamos, que soporta el TRIAC, que tiene que estar en relación justamente a eso, a la resistencia mínima que va a tener, digamos, en el circuito. Acá la resistencia en frío digamos, de la lámpara la podríamos medir directamente con un tester. ¿tá? La resistencia en caliente la podemos calcular en función de la potencia de la lámpara. Evidentemente que esta lámpara es muy, muy pequeña. Estoy tratando de ver acá, el valor es de 40 watts, es muy, muy pequeñita, así que, digamos, no origina problemas. Pero la verdad que sorprendentemente la regulación, digamos, de este dimmer quedó mejor de lo esperado, porque generalmente, como decíamos recién, los circuitos de una sola constante de tiempo, no en el apagado, pero sí en el encendido, hacen que la lámpara poco menos que se encienda medio de golpe, por ejemplo así, una cosa así, y después sí continúa variando. En este caso no, la regulación, digamos, casualmente quedó muy bien, se ve que este TRIAC se adaptó muy bien al circuito, se dispara con poca corriente de compuerta y por eso enciende muy fácilmente. ¿tá? Bueno, de momento en este video es todo, en el próximo vamos a hacer un circuito justamente de 2 fases y lo vamos a probar
con esta misma lámpara y básicamente estos mismos componentes, o sea, el mismo TRIAC, la misma lámpara, solamente va a variar esta parte del circuito, digamos, RC.